No sé si usted, como yo, ha sido cautivado por unas producciones televisivas que se están poniendo de moda últimamente, que tienen que ver con el orden y el desorden. No sé si usted ha visto por ahí en alguna ocasión, en alguno de los canales de su preferencia, una en particular que se llama Acumuladores. ¿Alguien la ha visto? Y yo recuerdo la primera vez que vi Acumuladores y oiga, hasta miedo me dio. Dije yo tengo miedo que yo de viejito yo sea ese señor que acumula cajas de cereal en su casa, o latas de atún, o ropa, o un largo etcétera de cosas, ¿verdad? Que la gente acumula, y es increíble y al mismo tiempo es tan habitual, ¿verdad? Personas que empezamos a acumular, digo, yo soy uno de ellos que guarda cosas y de repente como que el Espíritu Santo viene y me libera y empiezo a tirar todo, ¿verdad? Afortunadamente, pero oiga, hay que cuidarnos, ¿verdad? Hace algunos años también en Netflix hubo una serie de una mujer que se llamó Marie Kondo. ¿Alguien la vio alguna vez? Sí, hay fan de aquí, ¿verdad? Marie Kondo es una gurú del orden japonesa, sí, ¿verdad? Una gurú del orden, y ella te da tips, ¿verdad? Para saber qué guardar y cómo guardarlo y mantener todo en orden. De hecho, uno ve los TikToks, ¿verdad? De los chinos y los japoneses, sus casitas así muy pequeñitas que llegan y lavan la ropa en una lavadorcita así chiquitita y hacen todo y todo está perfecto y todo está maravilloso, y uno dice, ay, cómo quisiera, ¿verdad? Hasta que llegas a casa, ¿verdad? Y abres el horno de la estufa y está llena de trastes, ¿verdad? Entonces, en fin, así somos, ¿verdad? Pero inicio con esta idea de los acumuladores y de los que están obsesionados con el orden, porque parece ser que somos una generación que está obsesionada con querer algún día alcanzar el orden. Lo digo de esa manera porque a pesar de que somos fans de ese tipo de producciones y yo no sé si usted también tiene su apartado de Pinterest de casas ordenadas y fotos de casas que se ven así fabulosas, en la que todo está perfecto y todo está en el mismo, en la misma gama de colores, y los trastes todos son verdes, y no sé si usted también tenga ese apartado en sus redes como yo. Porque vemos eso y hay como no sé, una satisfacción extraña en nuestro corazón cuando observamos todo eso así en orden. ¿No le pasa a usted? ¿O nada más a mí? Y queremos todo pero luego volteamos hacia adentro y decimos, ay, mi vida como que no está tan en orden, ¿no es cierto? Quizá no es que estemos obsesionados con el orden, quizás más bien que queremos las cosas en orden, o que queremos las cosas a nuestro orden, a nuestro modo. Yo no soy una persona muy ordenada, mi esposa puede dar fe de eso. Lorena sí, Lorena es una mujer extraordinaria en eso, le gusta tener todo en orden, todo perfecto, todo acomodado, todo limpio. Y yo de pronto soy bastante descuidado, pero usted, a lo mejor algunos se identifican con eso. No somos tan ordenados, pero en medio de nuestro caos sabemos dónde están las cosas, ¿verdad? Entonces, que no le mueva a la señora una pluma en el escritorio, porque ¿dónde está mi pluma que yo dejé aquí? ¿Verdad? Porque a lo mejor no somos muy ordenados, pero en todo el desorden, el caos que hay, ahí hay cosas que están según nosotros, ¿verdad? Ahí. Y ya sabemos que en ese cajón ahí está. Y si no está, me pongo así complicado, ¿verdad? Les asignamos lugares a cosas, definimos que esto o aquello está ahí para mí, y entonces de pronto y eso que nosotros decimos que está ordenado realmente es un caos, y realmente nadie puede meterse ahí. Y si alguien lo intenta, no solo va a salir raspado, ¿verdad?, por nuestra reacción, sino que además va a haber una impresión de frustración de decir, ¿qué es esto? O sea, no entiendo, no tiene ni pies ni cabeza. Y estamos hablando igual de un escritorio o de un closet o de un lo que sea, pero igual estamos hablando de nuestro corazón. Porque ese mismo fenómeno
que tenemos con nuestra área de trabajo, ese mismo fenómeno que tenemos que tu hermana amada tienes con quienes tienen la oportunidad de trabajar en casa y tienen su cocina, y tienes las cosas ahí donde tú sabes que están, pero de pronto y no están tan ordenadas, están ordenadas a ti, pero quizá no está tan ordenadas. Si alguien más llega y dice, ¿y por qué los tenedores están al lado del aceite? o cosas así, ¿no? Muy extrañas. Es que están ordenadas a nuestro gusto, pero no necesariamente están en orden. Pero no solo cosas, nuestras vidas también. De pronto y nos damos cuenta que conforme va avanzando nuestra vida, vamos colocando cosas en nuestra vida en ciertos lugares y asumimos que ese es su lugar, o definimos que ese es su lugar, o que así es como se hace, o que de esa manera es como funciona la vida. Y entonces de pronto alguien llega con nosotros y empieza a indagar un poco en nosotros y dice, bueno, Hugo, ¿cómo es posible que hayas vivido así tanto tiempo, verdad? Y dices, pues no se supone que así se vive. Y te dicen, no, a veces no es alguien, a veces es Dios mismo que viene y quiere aventarse un clavado en nuestras vidas. Y de pronto y no se lo permitimos, porque a la vida, a nuestra intimidad, dejamos entrar solamente a aquellas personas que nosotros queremos. Al resto los dejamos afuera. Ponemos un biombo como ese que está ahí en la entrada de la iglesia, ¿verdad? Que está ahí para que no nos distraigamos, pero también está ahí para que el que entre no llegue así de jalón y tenga el panorama completo, ¿no? Que tenga chance de respirar y ahora sí pueda ingresar a la iglesia. Y en nuestra vida de pronto también hay biombos, ¿verdad? Áreas que queremos tener cubiertas porque no queremos que nadie venga y vea nuestro caos. Como cuando llegamos a un cuarto que está abandonado, ¿verdad? Y en cuanto abres la puerta, tú sabes que no la quieres abrir. Nosotros vivimos una casa de la que no queríamos esa casa. Finalmente nos cambiamos de ahí por eso. Pero tenía un cuarto en particular que no podíamos con la humedad y no podíamos con el mal olor que tenía ese lugar. Y en cuanto abrías ese lugar estaba lleno de cucarachas y fumigamos. Hicimos un montón de cosas y nunca vencimos ese cuarto. Finalmente lo que hicimos fue bloquearlo. Lo dejamos ahí cerrado entre tanto que nos cambiábamos de esa casa. Pero sabes que cuando abras ese cuarto, ¿qué va a pasar? Ay, 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 ¿verdad? O sea, ¡uy! Horror, el olor va a ser terrible, o el caos va a ser terrible, ¿no? Y es que en este diálogo, si es que le queremos llamar así, entre el orden y el desorden que nosotros tenemos con nosotros mismos, Dios también a veces quiere intervenir y quiere meterse en nuestras vidas para Él poner orden. Nuestro Dios, de hecho a nuestro Dios le gusta el orden. Le gusta que las cosas estén en su lugar. De hecho usted y yo hemos oído mucho una frase, que es una frase como cliché, ¿verdad? Dios es un Dios lo ha oído un montón de veces, lo ha dicho usted un montón de veces. En alguna ocasión quiso aconsejar a alguien, estoy seguro, y le dijo, acomódate, ordénate, porque Dios es un Dios de orden. Pero exactamente ¿qué significa que Dios sea un Dios de orden? O sea, lo decimos con mucha ligereza, pero ¿a qué nos referimos cuando decimos que Dios es un Dios de orden? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba así como nosotros de pronto a veces, ¿verdad? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Mire, está Dios tan interesado en el orden que la primera actividad que Él hace registrada en Génesis es ponerse a ordenar. Todo está en caos, todo está desordenado, y lo primero que Dios hace es permite que la luz aparezca para entonces empezar a acomodar todas las cosas. La primera actividad que Él hace es ordenar, y contrastantemente parece ser que la primera cosa que los seres humanos hacemos, registrado en Génesis, es justamente lo contrario, ¿verdad? Solemos, desde que nuestro ancestro Adán estaba trabajando por allá junto con su esposa, acomodando y labrando y cuidando el huerto del Edén, en el relato, en la canción de la creación,
Desde entonces, el hombre tiene esa tendencia natural a desordenar las cosas. Y mire que si no es una tendencia, ponga usted a un niño en un cuarto con cositas y ¿qué va a hacer? Un caos, ¿verdad? Nos gusta el orden, o quizá más bien es que esta generación en la cual nos tocó vivir a usted y a mí, somos una generación profundamente necesitada de orden. Una buena cantidad de problemas que enfrentamos cotidianamente el día de hoy se deben a la falta de orden, de hecho. De hecho, hasta hay enfermedades que están descritas así. Hay enfermedades que les llaman las de los que desórdenes alimenticios, ¿verdad? Y la gran enfermedad de nuestro siglo en nuestro país, el ¿qué? Síndrome metabólico crónico, la combinación esta de azúcar y de hipertensión y de obesidad está asociada justo a eso, a desórdenes alimenticios. Hay conflictos laborales que se derivan de revoluciones entre los empleados porque no logramos entender el orden de las cosas. Hay hijos enemistados con sus padres que el origen de la enemistad y del pleito y del problema inicia cuando el hijo no quiso alinearse al orden de casa y prefirió córtalas e irse que mantenerse en una vida alineada, ordenada, de acuerdo a las reglas de casa. Hay divorcios que surgieron porque la pareja no logró identificar cómo es que las cosas debían estar en orden en casa. Hay parejas que finalmente colapsan y vemos con mucha tristeza y en algunos casos te decimos, híjole, es una buena mujer y él es un buen hombre. O sea, y los ves y dices, ¿cómo es posible? O sea, vaya, y te das cuenta que el origen de todo es que no hay orden, porque por alguna razón no se lograron definir bien las cosas y uno asume una cosa y otro asume otra y aquello es un caos. Y amados, amadas, vivir en orden es un principio de bendición. Cuando nosotros tomamos cuidado de eso y mantenemos nuestras vidas en orden, permítame decirlo de otra manera para ser un poco más bíblicos con lo que estoy diciendo. Vivir bajo autoridad es más o menos la misma idea. Vivir en orden, vivir bajo autoridad. Déjeme leerle lo que dice Colosenses, y si puede usted buscarlo en su Biblia. Colosenses capítulo 1 es un pasaje muy cortito, solo leemos del versículo 15 al versículo 20, pero es una serie de oraciones que Pablo está haciendo y está describiendo a Cristo en Colosenses. De hecho, cuando leemos Colosenses, esta parte es justamente como hay quienes piensan como la corona de la teología de Pablo. En el punto más alto en el que Pablo está describiendo a Cristo, observe cómo lo describe. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Parece ser un pasaje que igual está ligado con Génesis 1 y con Juan capítulo 1 y con 1 Juan capítulo 1, e igual nos está describiendo a Cristo. Pero observe que en la descripción de Cristo dice que Jesús creó todas las cosas y que en Él subsiste todo lo que hay gracias a que Él le da orden. Es decir, gracias a la autoridad de Cristo y que Él sostiene y permite que permanezcan todas las cosas, es que todo está en orden. Si Cristo no estuviera entre nosotros, esto sería caos. De hecho, usted lo distingue. Cuando usted estaba alejado del Señor y Cristo no estaba reinando en su vida, eso no es cierto que nuestras vidas eran un desastre.
Y algunos decimos, ay pastor, pues como que mi vida todavía es medio como un desastre. Bueno, ahorita le voy a explicar por qué pasa eso, pero es que sí, tronos, dominios, principados, Cristo es la cabeza, Cristo es la autoridad, Cristo es quien está en eminencia, Cristo es que está encima de todas las cosas. Y si Él está en esa posición, entonces todo está en orden. Por eso le digo que vivir en orden es más o menos lo mismo que vivir bajo autoridad. Claro que cuando decimos bajo autoridad, especialmente los posmodernos, los contemporáneos, ¿verdad? Toda esta generación que rechaza la autoridad y que rechaza el dominio de alguien y que decimos vivimos en libertad y tenemos libertad. Claro que toda esa generación rechaza esta idea de autoridad porque dicen autoridad, fuchi, hazte para allá, no me interesa. Y es toda una generación que piensa de esa manera. Pero si somos francos, solo vivimos en orden cuando la autoridad, la ley, cuando respetamos los principios que Dios ha determinado. Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. Mateo capítulo 6, cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar, vea lo que les enseña Jesús. En Mateo capítulo 6, versículo 13, les dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa parte la conocemos. Pero luego la última parte que solamente se encuentra en Mateo. Si usted lee el Padre Nuestro en Lucas, se va a dar cuenta que termina ahí: líbranos del mal, amén. De hecho es la que usualmente los católicos repiten. Pero si usted lee la misma oración en Mateo 6, se da cuenta que tiene un extra ahí. Dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Esa expresión extra de Mateo 6:13 le llamamos doxología. Y en esa expresión hay una idea cortita, chiquita, pero bien significativa. Suyo es el reino. ¿Ok? Tuyo es el reino, Señor. Ahora, si usted alguna vez dice tuyo es el reino, entonces usted está diciendo tú reinas. ¿Me explico? Si usted ora de esta manera y le dice: Señor, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, lo que usted está diciendo, está expresando, está asumiendo es que Él es el que reina. Así es que cuando nosotros declaramos esas palabras, esa doxología final de Mateo 6, nosotros debemos dejar que sea Él quien reine, que sea Él quien gobierna. Y no se puede generalizar, pero miren, entiendo que no es algo necesariamente aplicable a cada situación, pero hay ocasiones, amado, en que algunas personas viven en condiciones difíciles, no logran ver la salida de sus problemas, o se encuentran en un bache financiero que ya se está alargando demasiado, o emprende un proyecto y no funciona, o ya van 2 o 3 matrimonios y no logra cimentar y ya está pensando en divorciarse otra vez. Y entonces nos preguntamos, cuando atravesamos esos baches, ¿qué es lo que está pasando con mi vida? ¿Por qué no funciona? Y yo sé que no se puede generalizar, porque hay ocasiones en las que hay factores extras que conducen a este tipo de fracasos. Pero hay ocasiones, amados, en los que la respuesta es muy simple. La cosa no funciona porque estamos deshonrando a Dios, porque desdeñamos su autoridad, porque no vivimos en orden, e incluso a veces porque deshonramos a quienes Dios ha puesto como nuestras autoridades. Y yo sé que insisto, no podemos generalizar, porque yo no quiero decir te va mal, por lo tanto es por esto. No, pero a veces hay que ser conscientes y hay que distinguir y decir: la cosa no está funcionando bien, y hacer un examen del corazón y decir: ¿cuál es el origen de esto? ¿Por qué ya van 3 veces que me caso y ya estoy separándome otra vez de ella o de él y yo no veo la salida? ¿Por qué he intentado tantas veces y no funciona? Y cuando sucede esto, conviene, amado, amada, preguntarnos: a ver, ¿no será que no estoy en orden? ¿No será que, al decir no estoy en orden, no será que estoy fuera de la autoridad de Dios y estoy alejándome cada vez más y cada vez más y cada vez más? Y las cosas a veces no funcionan, y a veces la respuesta es muy simple: queremos vivir bien, pero no queremos vivir en los principios de Dios. Qué difícil, ¿verdad?
Busque conmigo por favor Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 versículo 4 es un pasaje casi que obligado. De hecho si no sabe cuál es, lo va a leer y va a decir, aquí está. Deuteronomio 6 versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Verso 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal sobre tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y la palabrita con la que inicia el versículo 4, oye, es una palabra hebrea que se pronuncia Shema. Es el verbo escuchar, y significa no solo escuchar o oír, significa escuchar, considerar, obedecer o atender. Significa al menos esas 4 cosas. Quiere decir que cuando distinguimos que la cosa no va muy bien, conviene inclinar el oído y escuchar. Escuchar. Y la indicación de Dios es escucha, ama a Jehová tu Dios, ama al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo lo que tienes. Porque al igual que a su familia, ¿sí? O sea, si usted ama a su familia, no solo les dice, te amo mucho, hasta para allá, ¿verdad? No, o sea, los amamos, pero además mostramos ese afecto de todas las maneras posibles. Y si usted ama a su esposa, y yo me imagino que si usted está casado, ama a su esposa, y si usted está casada, me imagino que ama a su esposo, ¿verdad? Y usted va a tratar de demostrarle de todas las maneras posibles que le ama. Si usted tiene sus hijos con usted, yo espero que los ama, y les va a demostrar de todas las maneras posibles que los ama, ¿verdad? Y va no sé, le va a comprar un regalo y le va a llevar algo, ¿no? Y va a procurar que coma bien, porque cada una de esas cosas van a ser maneras en las cuales usted demuestra que usted ama a los suyos. ¿Y al Señor cómo? Bueno, ama a tu Dios, dice, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Escucha, ámalo, obedécelo. El Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. La Nueva Traducción Viviente dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Me gusta esa versión. Y si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Eso quiere decir, amado, que si en términos de orden, si nosotros no tenemos cuidado de vivir en el orden del Señor y permitirle que Él sea el que gobierne, el que dirija, el que rija, el que marque, el que trace la ruta de nuestras vidas, estamos viviendo en vano. Si no somos cuidadosos, si no somos, como dice su pastor, intencionales en permitir que sea Él el Rey, que sea Él el Señor y que sea Él el que dirija, yo puedo estar construyendo mucho y yo puedo estar guardando mucho, pero no tiene sentido. Es una pérdida de tiempo y no sirve para nada. Entonces, ¿en qué áreas de mi vida, amado, yo necesito poner orden? ¿En qué áreas de mi vida yo necesito poner orden? Y yo he descrito al menos 3 de ellas que le quiero compartir el día de hoy. La primera de ellas es en el área personal. En el área personal, Mateo capítulo 4, cuando el enemigo cuestiona a Jesús y le dice: dile a esta piedra que se convierta en pan. El versículo 4, Jesús responde y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces hay áreas en las cuales yo debo de poner orden. La primera de ellas es en mi vida personal, cuidando lo que como. Y yo quiero animarle el día de hoy: amado, amada, coma bien. Hoy cuando salga de este lugar y vaya a donde tenga que ir, coma bien, coma rico, come bien, amado, come bien. Y no estamos hablando solo de comida.
Aliméntate bien, cuida lo que comes. Con las palabras de Jesús a Satanás cuando es tentado, nosotros adquirimos una gran enseñanza. No solo nos alimentamos de pan, nos podemos alimentar de cualquier cosa. Y yo le quiero preguntar hoy, ¿de qué te estás alimentando? ¿De qué te alimentas? ¿Con qué cosa alimentas tu alma? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué conversas? ¿Qué tipo de pláticas tienes con tus amigos? ¿Qué contenido digital consumes en tu aparato inteligente? Si pudiéramos, y no pretendo hacerlo, tranquilo, pero si pudiéramos indagar en tus listas de Spotify, ¿qué vamos a encontrar ahí? O si vemos la lista, el playlist de vistos recientemente en tu cuenta de YouTube, ¿qué vamos a encontrar ahí? ¿De qué te alimentas? ¿Qué alimenta tu vida? Jesús le dice al enemigo, y escuchamos nosotros esas palabras: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, amado, si yo quiero estar vivo, yo necesito alimentarme bien, necesito alimentarme de la palabra del Señor. Entonces, la primera cosa que le quiero animar hoy, cuando ponga orden en su vida, coma bien. Y es desde lo más elemental oiga, hay que bajarle al azúcar y a las bebidas industrializadas y a las gaseosas y a la grasa vegetal, ¿verdad? Y a la grasa animal también. Coma un poquito más verde si se puede. Sí se puede, es complejo, yo sé, pero sí se puede. Agregue espinacas y ¿cómo se llaman las otras que ya no compramos en casa? Acelgas. Hay una historia por cual no las compramos, pero agregue acelgas y espinacas. Bueno, aquí hay una experta en eso. Acérquese con Dina y pídale que nos oriente. Coma bien, pero también alimente bien su alma. También bajémosle tantito a las azúcares refinadas, pero también a las azúcares refinadas que le estamos metiendo al corazón y a nuestra alma, ¿no? Come bien. De manera personal, también observa los deseos de tu corazón. Mire, Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y luego responde: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, ¿qué dice Jeremías? Que tu corazón, que mi corazón es engañoso, que no hay cosa buena aquí adentro. Por más guapos que nos vemos los domingos, aquí está fea la cosa. Es más, está tan feo y tan oscuro que a veces ni tú mismo ni yo mismo somos capaces en una primera instancia de abrir y de indagar y decir: ah, mira, no, es engañoso, es oscuro. Pero ¿sabes quién sí lo conoce? El Señor. Él sí lo conoce. Él sí sabe. Escudriña la mente, prueba el corazón. Oiga, qué complejo es empezar a hacer un balance de nuestro corazón. Cuando digo de nuestro corazón, estoy hablando de mi mente, de mi intelecto, de mis emociones, de mi voluntad, de mi memoria incluso. Nos resistimos a ver hacia adentro porque a veces adentro del corazón, de tu mente, de tu intelecto, de tu alma, a veces hay un desorden tan feo que prefieres, como el baño de aquella casa donde vivimos, dejarlo cerrado y esperar a ver cuándo se acabe el tiempo de rentar esta casa para irnos a otra parte. Sin Dios es complicadísimo. Sin Dios tratar de examinar es difícil. Pero tú y yo tenemos con nosotros a Dios. La Biblia dice que Él escudriña, que Él examina, que Él indaga. Por Dios, Él te creó. Él conoce cada detalle de tu vida. Yo puedo venir delante del Señor y decirle: esto está fuera de mi capacidad, esto está fuera de mi área. Ayúdame, Señor, ayúdame a indagar. Y además te ha rodeado de personas capaces de acompañarte en ese proceso.
hermanos y hermanas nuestros que se han preparado y han estudiado y están trabajando consigo mismos para poder acompañarnos al resto de nosotros, para empezar a indagar con el Espíritu Santo ahí presente y en terapia y en ayuda y en acompañamiento, ayudarnos a rascarle a nuestro corazón para empezar a poner orden. Y lo tengo que decir con todas sus letras: pedir ayuda no está mal, buscar consejeros no está mal. Hágalo, hagámoslo. El Salmo 139, que es un favorito de algunos de nosotros, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. O sea, usted puede venir, yo puedo venir delante del Señor y decirle: Señor, ayúdame, examíname. Es un ejercicio que hacemos, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios por mi esposa. Ella me ayuda en eso y me dice: a ver, vamos a hablar. ¿Qué pasó? Háblalo. Y ha sido una frase que ha sido constante durante el último año entre Lorena y yo. Háblalo, me dice. No te lo quedes, no lo guardes. Así nosotros, amados, háblalo. Y pídele al Señor. El Espíritu Santo está ahí presente cuando buscamos ayuda, y Él está ahí y Él nos ayuda y Él examina nuestro corazón. Entonces, de manera personal, usted coma bien y observe su corazón. Pero hablemos también de nuestra familia, porque también a veces en la familia tenemos que poner orden. Dios no se equivocó cuando dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio instituido por Dios es entre dos, unidos, en acuerdo. No 3, no 4, no 6, 2. Y hoy la sociedad se ha posicionado alrededor de la igualdad y de las condiciones, pero hay que reconocer que la responsabilidad del bienestar de nuestra casa es de dos. Y entiendo que hay ocasiones en las que el hombre no está presente y la mujer toma la iniciativa espiritual de dirigir y de sostener la casa, y está bien y es correcto y es necesario, y qué bendición. Yo crecí con una así, que se fajó bien los pantalones y dirigió a su familia, entre tanto que Dios restauró nuestra familia. O a veces también la mujer no está presente y el hombre toma la iniciativa y la responsabilidad de dirigir espiritualmente el hogar. Y cuando digo no está presente, no me refiero solo a que se fue. Me refiero que hay ocasiones en las que aquí están los dos y vivimos juntos, pero uno de los dos no se hace responsable de la vida espiritual de la casa. Pero si estamos ambos, amados, es trabajo de ambos. Y uno no puede darse el lujo de ser irresponsable de la vida espiritual de su familia. Y tratándose de familia, no solo los casados somos responsables, todos somos responsables de aportar un poco de orden espiritual en nuestra casa. Incluso si tú eres hijo. La semana pasada yo cerraba mi mensaje al predicar y le decía yo que es tan importante estar bien, porque a veces el hijo que no está bien y que está consciente que no está bien, genera un ambiente de desestabilidad en casa y provoca, nosotros como hijos tenemos la capacidad de provocar esa inestabilidad que hace que nuestros padres, que buscan tanto al Señor y que aman tanto al Señor y que tratan de estar caminando en sus caminos, no puedan recibir la bendición de Dios a causa de mi hijo terco, que no permito que Dios trabaje en mí. Entonces, esto no es algo exclusivo del esposo y la esposa, el papá y la mamá. Todos quienes tenemos familias somos responsables. Es mi responsabilidad, por el bien de mi casa, ser la mujer o el hombre de Dios que debo ser. Amada, usted debe ser la mujer que Dios ha diseñado. Amado, usted debe ser el viejón, el hombre que Dios ha diseñado. Debemos ser fieles, responsables, trabajadores, constantes, firmes, espirituales. Por Dios, si usted viene y se congrega aquí y busca al Señor aquí el domingo, yo espero que lo siga buscando el resto de la semana en su casa con los suyos, ¿sí? O sea, lo peor que puede pasarnos es creer que porque ya vine aquí el domingo, ya hice check al domingo, ya el resto de la semana ya le di al Señor lo que le corresponde, ya que no pida más. No, es que Él pide más, mucho más. Su vida entera se la pide. Entonces, amado,
en nuestra familia estemos bien, estemos en orden, siendo fieles, responsables, trabajadores, constantes, espirituales. Con nuestros hijos, quienes tenemos hijos, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Aljaba, flechas dirigidas. La flecha sirve cuando está bien dirigida y está logrando su objetivo. Flechas guardadas ahí se oxidan, se mojan y ya no sirven. Pero la flecha funciona cuando está así, lista, dirigida, enviada hacia su objetivo. Los papás proveemos identidad, propósito, destino, plataforma para que a los nuestros les vaya bien. Y el arco con el que, amado, el arco con el que defines y diriges las flechas son tus dones, tu integridad, tu honestidad, tus capacidades, las operaciones del Espíritu Santo en ti. Déjenme decirlo de esta manera. Dios a mí me dio, ¿cuántos tengo? 2, ¿verdad? Nada más. ¿Cuántos te dio Carla? 2 también, dos vatos también. Qué bendición. Dina, 3, ¿verdad? 2 hombres y una señorita. Marilí, 2 morrillos. Y entonces Marco puede decir, pues esta es chamba de ellos. ¿Yo qué? Yo no tengo, ¿verdad? Y tiene razón. En este momento no. Su aljaba está vacía. Y alguien además puede decir, no, yo no tengo hijos, no me interesa. No. Bueno, le tengo 2 noticias. La primera de ellas es que sea que usted tenga o no hijos naturales, el Señor eventualmente va a poner hijos en sus manos para que les dirija. Eso es un hecho, ¿sí? Hay quienes no tienen hijos naturales por deseo. Dijeron un día, yo no quiero tener hijos, y es una decisión personal. Hay quienes anhelaron toda su vida tener hijos y nunca se pudo, y aquí estaba ahí el anhelo de su corazón. Pero déjeme decirle que sea que tuvo o no, es más, sea que quiso o no, eventualmente el Señor va a poner delante de usted a alguien a quien usted debe dirigir, enseñar, instruir, en mayor o menor medida, ¿sí? Entonces, con esa idea en mi mente, yo le quiero recomendar que en anticipo usted prepare el arco. ¿Me sigue? O sea, ¿tienes hijos o no? El arco, ejercítalo, hermano. Ejercítalo, mi hermana. Prepáralo. Manténlo al 100. Que esté tenso. Yo no sé nada de arco. ¿Alguien sabe algo de tiro con arco? No, yo no sé nada de eso. No sé ni dónde se compra ni nada. Pero manténgase ejercitado. ¿Cómo? Con su integridad, con su honestidad, con sus capacidades desarrolladas, con las operaciones del Espíritu Santo en su vida. Porque, oiga, ni los hijos llegan cuando uno los planea, ¿verdad? A veces hay hijos que llegaron inesperadamente. A veces sí, a veces los hijos llegaron cuando le pedimos al Señor y llegó cuando queríamos. Pero ¿cuántas historias no sabemos de hijos nuestros que llegaron en el momento menos esperado? Bueno, si los hijos naturales de nuestras entrañas no siempre llegan cuando nosotros pensamos que deben de llegar, a lo mejor y Dios le envía algún hijo de repente por ahí y usted simplemente va caminando y de repente no se da cuenta y el fulano ya está al lado de usted caminando preguntándole, ¿qué sigue, pastor? No se va a dar cuenta. Así es que tenga su arco listo. ¿A qué me refiero? Esté bien. Integridad, dignidad, honor. Mire, hace unos meses, usted se debe de acordar, allá por febrero, cuando anduve perdido allá por el noroeste del país, tuve la oportunidad de compartir con un grupo de hombres allá. Y yo les decía, y se lo comparto hoy, a lo mejor ya lo había dicho antes, pero se lo comparto hoy. Nos quejamos tanto de los muchachos. Hoy es plática obligada en un grupo de treintones para arriba, quejarnos de los 20 para abajo. Ay, es que son tan sensibles, es que son tan sobreprotegidos, es que son un montón de cosas, ¿verdad?
no tienen compromiso, no tienen deseo, no tienen visión, y hay una serie de quejas. Discúlpenos, muchachos, porque así somos, quejones. Oiga, el problema de eso es que nosotros los formamos. Ese es el problema. Nos quejamos un montón y nosotros los formamos. Y dígame usted, no es cierto, pastor. Bueno, a lo mejor tú no los formaste, pero tú y yo permitimos que fueran formados de esa manera. Yo les decía a mis hermanos allá en Hermosillo, les decía yo, y eran puros hombres, y era una oportunidad padrísima para hablar con ellos, porque hoy hay usted sabe que la ideología de género está pero fuerte entre nosotros, ¿verdad? Y entonces les decía yo, nos quejamos mucho. Oiga, sea usted el hombre que le enseña al jovencito, al niño, a ser hombre. Porque, discúlpeme, pero ¿cómo dice el apóstol Pablo? ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Verdad? Y los términos son misionales, pero es el mismo principio. Nosotros somos. A menudo escucho a papás quejarse de la falta de interés en la fe de sus hijos. Hace unos años estábamos en una actividad juvenil como la de ayer y nos encontramos con un hombre que Lorena y yo apreciamos porque era un miembro de una iglesia que cada que hacíamos concursos de transcripción de la Biblia, él nos entregaba, no sé, 10, 11, 15, 20 tomos de lo que sea que escribiéramos. Se llama Víctor. Y nos encontramos a Víctor, es un adulto con hijos jóvenes adolescentes en una actividad juvenil, sentadito atrás. Allí estaba el viejo. Todos estaban en la argüenda y él estaba ya sentadito hasta el fondo. Y entonces al saludarlo y sorprenderme de verlo ahí, él me dijo una frase: hay que andar aquí si queremos que los muchachos busquen a Dios. Y esa frase viene a mi mente: hay que andar aquí si queremos que los muchachos busquen a Dios. Por eso, amado, es que les animamos a que ustedes nos permitan e involucren a sus niños y a sus adolescentes y a sus jóvenes en ambientes en los cuales su fe pueda ser ignitada, pueda ser encendida. ¿Sí me siguen lo que les estoy diciendo? Aunque Romanos 10 dice cómo oirán si nadie les predica, es un principio que aplicamos a nuestra familia. Nuestra familia va a conocer al Señor si nosotros les predicamos de Él. Ay, Señor, ya queremos terminar, pero todavía quedan notas. ¿Me da chance? En tu vida personal, en tu familia, pon orden. En el ministerio, pon orden. Eventualmente el Señor te va a llamar de alguna manera al ministerio, porque Dios nos creó para funcionar sirviéndole. Involúcrate, sirve. Es una manera de poner orden también en nuestras vidas. Y yo sé que alguien puede decir: ay, pastor, es meterle algo más a la agenda. Pues sí es meterle algo más a la agenda. Pero si no le metes eso, el ministerio, a tu agenda, le vas a meter otra cosa. Hace unos años una hermana que apreciamos sabiamente me dijo un día: pastor, pónganos a hacer algo, porque si no, como quiera vamos a hacer algo. Y me reí, pero después entendí, y tiene razón. Pónganos a hacer algo, pastor, porque si no, como quiera vamos a hacer algo. Si tú no dedicas tiempo en tu agenda personal al servicio, al ministerio, al Señor, vas a dedicar tiempo a cualquier otra cosa. Te vas a meter en el mejor de los casos, te vas a meter a una actividad piadosa y decente. Pero en el peor de los escenarios, tu vida puede dejarse ir en picada en una serie de cosas terribles, porque no tuviste la disposición, no tuve la disposición de poner en mi agenda personal el ministerio y el servicio al Señor. Ser parte de la iglesia es una bendición, es maravilloso, es crecimiento, es gozo. A veces es complejo, a veces es retador, a veces es exhaustivo, pero es necesario. Y si tú aún no estás sirviendo de alguna manera, aprovecha las oportunidades que hay delante de ti y sirve. Mira, ahorita tenemos una muy buena. En 2 semanas este lugar va a estar lleno de chiquillos durante toda la semana en nuestro campo de verano. Esta es una oportunidad que usted tiene para involucrarse y empezar a servir. Sirve. Y si ya estás sirviendo, amado,
Y la cosa se pone cansada y difícil, porque hay ocasiones en las que servir al Señor es cansado y es difícil. No desistas, no desistas. En muchas ocasiones alguien ha venido conmigo y me dice: pastor, ya, un año, ya estuvo, ya no quiero. Si yo le dijera cuántas veces una administradora viene y me ha dicho: ya este año y ya nada más, ya no quiero, pues ya, es más, ya, póngame, me siento y ya no quiero saber nada. Lo he escuchado muchas veces. Y cada que alguien me dice eso, yo le digo: no desistas. Yo sé que sí, es cansado, sí, es difícil, sí, es complejo, porque además cuando estás en ministerio tienes que tratar con gente y eso es muy complejo, yo lo sé, pero es parte del orden de Dios en tu vida. Servir al Señor es parte del orden de Dios en tu vida. Es una manera en la que le estás diciendo al Señor: Señor, aquí estoy, empieza a meter mano y empieza a acomodar las cosas en mi interior. Hace algunos años estábamos en Reynosa y durante algunos meses mi abuelo su salud empezó a decaer y decaer y decaer y decaer. Y finalmente planeamos todos reunirnos en Navidad, en el 2014, y estar todos juntos. Era inaudito. Ya para esos momentos mi familia era muy numerosa. La familia de mi abuelo materno, de mis abuelos maternos. Y en una casita nos podemos juntar. ¿Cuántos nos juntamos esa vez? Como 60 personas, yo creo. Éramos muchos, era mucha gente. Y finalmente habíamos logrado acomodarnos todos para todos estar. Usted sabe que las familias numerosas juntarse todos es dificilísimo. Bueno, lo logramos esa vez. Y cuando llegamos con mi abuelo el 25 de diciembre. Lorena y yo no logramos estar el 24 porque el 24 en la mañana una hermana de la iglesia falleció y nos tuvimos que quedar a su funeral. El 25 viajamos muy temprano y lo encontré. Y llego con él. Agustín era un bebé. Y mi viejo estaba en su cama, abraza a mi niño. Y yo le digo: viejo, ¿cómo está su corazón? Y él tenía problemas cardíacos, entonces me dice: pues me dicen que no está muy bien, pero yo no me he sentido tan mal. Pero dije: no, viejo, no su corazón, su interior, ¿cómo está? Y me ve con los ojotes que tenía mi viejo y me dice: bien, estoy listo. Su casa estaba repleta de gente. Su última nieta que venía en camino, Alejandra se llama, y estando con todo en orden, a un par de horas después el viejo fallece. Bueno, lo trasladan primero al hospital y mi prima llega así raspada al hospital y lo ve ahí en la camilla en urgencias en el ISSSTE, en Ciudad Victoria, y un ratito después nos llaman y nos dicen que él había fallecido. Poner la casa en orden es algo que nos dicen los médicos cuando estamos desahuciados, ¿verdad? Es algo que escuchamos cuando ya no hay solución y el doctor te dice: acomoda tus cosas, arregla tus asuntos, ponte en paz con quien te tengas que poner en paz, porque ya no hay nada que hacer. Amado, no se espere hasta ese día. No se espere hasta ese día. Ponga sus asuntos en orden. Ponga sus asuntos en orden. Y si hay algo personal que hay que arreglar, arréglelo y coma mejor. Agréguele cosas verdes a su dieta y quite todos los polvitos que le agrega, ¿verdad? Y quítele todos los líquidos que tengan color, hágalos a un lado y beba solamente incoloro, inodoro, y va a ver que va a mejorar. Y la sal pues es polvito también, quítele. Pero alimente mejor también su alma. Observe su familia. ¿Cómo están las cosas en la familia? ¿Hay áreas que se pueden ordenar? Ordénelas, métale mano. En el alma, ¿cómo están las cosas? En el corazón.
A veces hay relaciones que hay que finalmente terminar porque nos lastiman. Mario, ¿me ayudas tocando? Vamos a preparar nuestro corazón, porque yo creo que el Señor quiere moverse entre nosotros y sanarnos. Gracias, Mario. Hace unas semanas mi esposa y yo estábamos de viaje y sucedió algo en mi vida. Hubo una relación que yo con quien quise reencontrarme y no tuve respuesta y me ofendió mucho. Y mientras estaba pasando esta lucha en mi corazón, Lorena me dijo: necesitas ya sanar de eso, porque si hablas de eso y lloras, es una señal de que la cosa no está bien. Y me dijo: incluso si ya tienes que cortar eso, córtalo. Y de hecho ese día, junto con la ayuda de mi esposa, yo tomé la decisión de decir: ya basta, ya no lo voy a buscar. Porque el alma, amados, en nuestro corazón es un lugar donde necesitamos el orden de Dios. Y yo soy el primero que tiene que trabajar en eso. O sea, no vengo hoy a decirle: yo ya estoy bien chido y yo ya lo logré, bola de desordenados, a ver cómo le hacen para arreglar sus vidas. No, me estoy parando hoy delante de usted para decirle que el Espíritu Santo quiere llamarnos al orden y quiere intervenir en nuestras vidas para que nuestras vidas se acomoden. Y probablemente necesita que le abramos el corazón, y a lo mejor van a brotar cucarachas por ahí. Ay, qué feo. Pues sí, eso es lo que hay aquí adentro. Eso es lo que hay ahí en casa. Eso es lo que hay en esa gaveta que no queremos abrir, que se llama maternidad o paternidad. Eso es lo que hay en ese cajón de amistades que hemos querido ahí mantener ahí solitos, sin rascar, pero es un caos. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude y que ponga nuestras vidas en orden. ¿Cómo ven? ¿Será hoy un buen día en el que podamos buscar al Señor así? Yo creo que sí. Incline su rostro un minuto, por favor, ahí donde está. Y yo sé que hoy he sido como más libre en lo que le he estado compartiendo. A lo mejor mi mensaje no fue tan preciso en un orden homilético como en otras ocasiones. Pero quizá hoy es el día que el Señor nos está llamando y nos está diciendo: ven y estemos a cuentas. Esa frase de Isaías, cada que reflexiono en ella, me asombra. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos como la grana, van a ser emblanquecidos como la lana. Y si fueren rojos como el carmesí, como la mancha de sangre, van a ser blancos como la nieve. Me encanta que Dios, cuando dice ven y estemos a cuentas, nos cita como cuando el dueño del negocio nos pide la caja y nos dice: a ver, vamos a contar. Pero el mismo Dios nos dice: si me debes, no hay falla, yo lo pongo, pero ven. Ese es el espíritu detrás del Señor llamándonos a cuentas. No te voy a cobrar, es ven y vamos a arreglar. Espíritu de Dios, yo te doy gracias porque estás hoy con nosotros y has preparado este día para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque has sido tan bueno y tan fiel, Señor. Pero hoy, Señor, necesitamos venir a tu casa, a tus pies, a tu altar, Señor, a estar a cuentas. Y tú, Señor, que eres tan bueno, tú, Señor, escuchas y atiendes y nos sostienes. Y hoy, Señor, así venimos, Dios, a tu casa, a tu altar, Señor. Pon en orden en nuestras vidas. Amados, si usted necesita que el Señor empiece a intervenir en su vida y empiece a poner orden, ¿qué le parece si está de pie? Y si puede venir al altar, véngase al altar y póstrese delante del Señor junto conmigo. Y vamos a decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú pongas orden en mi vida. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Dios. Quebranta mi vida.
vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.